estábamos estudiando el libro de Romanos. Y esto debido, hermano, a que este mes de septiembre se celebra el mes de la Biblia. Y como estábamos diciendo el pasado jueves, si usted siente regalarle una Biblia, comprar una Biblia, ahora está más barata. Amén. Y no espere que les regale una Biblia. Hay personas que están esperando, ¿verdad?, que después de tantos años en el Evangelio, 20, 30 y hasta más tiempo, yo necesito una Biblia. Gloria a Dios. Entonces, no se dan cuenta, hermano, lo importante de esta herramienta. Usted en ningún momento va a encontrar a un electricista, a un plomero, diciéndome, necesito un taladro, o necesito una cinta, ¿verdad?, de limpiar tubería, sino que ellos van y la compran porque es parte de su herramienta de trabajo. Y la Biblia es la herramienta más importante que necesitamos nosotros como creyentes, porque en ella está la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, aleluya. Vamos a compartir, como dijimos, en el libro de Romanos, la continuación de la primera parte que leímos el pasado domingo. El domingo hablamos acerca de la salutación del apóstol a la iglesia de los romanos. Gloria a Dios. Y en esta salutación vimos las interioridades de un apóstol. A veces hay muchas personas que dicen, yo soy apóstol, ¿pero de quién? Ni siquiera está estipulado, ¿verdad?, en la Biblia la definición concreta de ser un apóstol. Sabemos, ¿verdad?, que apostolado es ser enviado, pero en este caso la palabra apóstol que habla la Biblia es acerca, ¿verdad?, de aquellos que fueron enviados personalmente con el Señor. Amén. Gloria al Señor. Ese es el apostolado que habla Pablo. Ahora, el ser apóstol, la palabra genérica representa ser enviado, es decir que toda la iglesia tiene un apostolado, amén, de ir y ser enviado. Pero teológicamente el apóstol de Dios es aquel que caminó con Jesús y desde la misma dirección del Señor fue enviado a predicar. Amén. Gloria a Dios. Ahora nosotros vamos a continuar con los versículos y capítulos que nos restan a partir del versículo 18 del libro de Romanos, capítulo 1. Gloria a Dios. Y allí habla, ¿verdad? Vamos a analizar brevemente hasta el capítulo 5, 11, donde habla del aspecto teológico de la relación entre Dios y el hombre. Amén. ¿Cuál es, según la palabra de Dios, el aspecto que había en la relación entre Dios y el hombre? ¿Ustedes sabían que la relación entre Dios y el hombre estaba mal? Y todavía hoy, aún entre nosotros que conocemos a Dios, tenemos problemas. Casi todos tenemos problemas, porque queremos, ¿verdad?, escuchar muchas voces y no atendemos a la voz del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo, ¿verdad?, tiene dirección. Dice que Él nos va a guiar. ¿Y a quién va a guiar el Espíritu Santo? ¿A quién usted cree que va a guiar el Espíritu Santo? ¿A quién es capaz Sergio de guiar? Por ejemplo, si él en su empresa, donde él trabaja, le ponen varios asistentes y él le dice, mire, yo quiero que ustedes puedan ser dirigidos y seguirme. Pero ¿cómo lo van a seguir a él, que es contable? Si no saben nada de contabilidad, ¿podrán seguirlo, Sergio? Será, ¿verdad?, una carga tremenda. Gloria al Señor. Ahora Dios nos envía a nosotros el Espíritu Santo para enseñarnos la verdad. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con esa verdad? ¿Sabemos lo que estamos haciendo con esta verdad? Nos está dando beneficio Cristo en nuestra vida, que esa es la verdad. Gloria a Dios. Son cosas, ¿verdad?, que tenemos que analizar a la luz de la palabra de Dios y la podemos, ¿verdad?, traerle conclusiones cuando podemos, ¿verdad?, ver cuál es la relación entre nosotros y Dios, aún conociendo la verdad. Gloria a Dios. Por eso vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 1, vamos a leer solamente, gloria a Dios, en el capítulo 1, perdón, tenía la cita aquí, gloria al Señor. Capítulo 2 solamente vamos a leer.
algunos versículos para dar la introducción, porque ya hablamos de esto el pasado domingo y vamos a seguir la introducción del domingo. ¿Lo tienen todos? Lo leemos en el nombre de Jesús. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzga, pues en lo que juzga a otro, en lo que juzga, pues en lo que juzga a otro te condena a ti mismo, porque tú que juzga hace lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzga lo que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira de Dios y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a tus obras. Vida eterna a los que perseveran en bien hacer y buscar la gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a lo que según lo contencioso, a lo que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia según todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de persona para con Dios. ¿Cuántos levantan su mano y le dan gracias a Dios? Señor, gracias te damos por esta palabra. Sigue añadiendo, Señor, sabiduría y entendimiento a la misma. Te pedimos que glorifique tu nombre, Señor, en cada uno de los oyentes. Manifiesta tu gloria desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse? Gloria a Dios, aleluya. No sienten las alabanzas, como dicen por ahí. Ellos no se pueden sentar, claro, pero se pueden sentar en el corazón. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hoy queremos hablar, ¿verdad? En primer lugar, acerca de la condición humana, gloria al Señor, por el pecado. ¿Cuál es la condición humana por el pecado? Según lo que acabamos de leer en el capítulo 1, no en el capítulo 2 que leímos, pero desde el versículo 1:18, habla de la condición del hombre. El pasado domingo, ¿verdad? Dimos la introducción a esta parte, gloria al Señor, y dice aquí que la ira del Señor se ha de manifestar contra el cielo y la tierra, gloria al Señor, ante toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Por qué? Porque Dios le dio la gana. No, siempre hay una razón en Dios para manifestar su bondad y su maldad. Y Dios no tiene maldad, pero nosotros, ¿verdad?, la definimos como maldad. Porque cuando vemos que en una casa donde quizá hay niños, no debería haber un incendio, y se provoca un incendio, y mueren los niños. Y nos llega al corazón, ¿por qué Dios permitió eso? Pero Dios no es bueno. Y cuando pasamos, ¿verdad?, por una crisis grave, en la cual vemos que nuestras fuerzas se acaban, que nuestros recursos son inagotables, se hacen, ¿verdad?, limitados, el Señor, se agotan todos, y nos sentimos desamparados. Vamos, ¿verdad?, a veces al altar y le preguntamos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué se acaba un matrimonio? ¿Por qué el divorcio? Gloria a Dios. ¿Por qué tantas cosas ahogan nuestra vida? Maltratan nuestro ser. ¿Por qué no queda espacio a la justicia ante ciertas adversidades? Y nos preguntamos, ¿será Dios injusto? ¿Será que Dios, ¿verdad?, se le olvidó la raza humana? Gloria a Dios. Lo que pasa, hermano, que hay una consecuencia
Esta tierra, lamentablemente, no funciona a la perfección de Dios. Esta tierra escapa a la naturaleza divina y misericordiosa de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado gobierna al hombre. Simple y llanamente, el pecado gobierna al hombre. Y eso es lo que quiere explicar el apóstol en el capítulo 1, 18 en adelante. La ira de Dios se revela. ¿Cómo se manifiesta la ira de Dios? Como una, ¿verdad?, enemiga de la injusticia del hombre que quiere detener la mano misericordiosa y de amor de Dios. Lo quiere detener. Y el hombre piensa que él dándole, ¿verdad?, libertad a sus deseos, dándole, ¿verdad?, soltura a sus pasiones desordenadas, va a alcanzar a Dios. Y siempre lo ha tratado. Cuando la mujer, ¿verdad?, escucha a la serpiente, lo que más excitó a la mujer a pecar fue que la serpiente le dijo a ella, se van a parecer a Dios. Se van a parecer a Dios. Él sabe que ustedes no van a quedarse igual. El hombre siempre ha querido superarse. Y en ese deseo de superación, piensa también en el máximo líder del mundo, en el que tiene todo el poder. Amén. Y es por eso que usted encuentra en la tierra a pequeños dioses. No solamente en una empresa, no solamente en la política, sino en la casa también. Usted encuentra hogares donde el hombre no es el esposo, es un dios. Yo te dije que no quiero esto. Yo te dije que nada más comprara 10 pesos de salsa. Es un dios. Y todo, ¿verdad?, en este tiempo más. Porque quizá el hombre, pero también la mujer. En este tiempo de igualdad. Ya no solamente, ¿verdad?, son los hombres que vemos en la calle bebiendo en un colmado. Antes usted salía a la calle de madrugada y usted contaba a la mujer en la calle. Yo creo que ella se escondía, le daba vergüenza andar de madrugada en la calle porque pensaban que posiblemente la podrían confundir con una prostituta. Pero hoy no. Hoy no simplemente se exhiben en la calle, sino que andan exhibiendo su propio cuerpo y no son prostitutas. ¿Y qué ustedes quieren? Que Dios se quede así. Muy bien, hombres. Todo está muy bien. Van bien. Gloria al Señor. Entonces, como Dios no puede, ¿verdad?, manejar el mal y bendecirlo, entonces, ¿qué hace Dios? Lo entrega. ¿Me comprenden? Si Dios, ¿verdad?, nos ha llamado a ser justos y a bendecir a los que son justos, a los que tienen temor de Dios, aquellos que no quieren sujetarse a esa bendición de Dios, ¿qué Dios puede hacer? Seguirlo bendiciendo. Y Él lo bendice, porque a pesar de todas nuestras maldades, Dios le sigue mandando el sol. Dios envía la lluvia. Dios no le corta el salario. Gloria al Señor. Tampoco le quita los hijos. Sigan con sus hijos. Sigan con el salario. El sol le va a seguir llegando. La lluvia le sigue llegando. Pero no te creas que va a salirte todo igual. Esto tiene un límite. Amén. Gloria al Señor. Esto tiene un límite. En la condición, ¿verdad?, del hombre delante del Señor, el mal tiene un límite. Tiene un límite. Dice la palabra, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar. Gloria al Señor. Pero también el bien tiene sus límites. Pero el límite del bien es para seguir haciendo el bien. No es para parar, es para seguir haciendo el bien. Cada vez que tú terminas el día y hiciste lo correcto, dile, Señor, gracias. Ese fue el límite de ese día. Pero no te detenga.
Ay, porque yo le di un plato de arroz a fulano y ahora está guapo conmigo. Sígueselo dando. Si está guapo, sígueselo dando. Eso es lo que dice el Señor. Ama aún a tus enemigos, porque estos que son tus enemigos hoy, un día fueron tus amigos. ¿Verdad? Por eso es que Dios dice que tenemos que seguir siendo amigos y amarlos, porque ellos un día fueron nuestros amigos. ¿Verdad? Se ve muy ridículo que una pareja de esposos que llegaron, ¿verdad?, a la última condición de una pareja para soportarse y fueron al divorcio, terminen como enemigos, teniendo hasta hijos y cosas comunes. Y entonces de un momento a otro, él es mi enemigo, no quiero saber de ese hombre, ese qué sé yo, y toda la cosa del mundo. O de esa mujer que una despectivamente. Pero cuando se conocieron, los años que duraron juntos, eran una bendición, el uno para el otro. Pero hoy, por tal o cual razón, vino la separación y ya queremos parar el bien. El Señor dice, ama aún a tus enemigos. Hay gente que quiere romper. Y cuando usted rompe el bien y se olvida por completo, entonces usted, hermano, está pareciéndose a un impío. Se está pareciendo a un impío. Que nadie de verdad lo tome personal, pero esto es algo real que está pasando hoy. Y tenemos que sacar esto de nuestra vida porque está causando muchas raíces de amargura, mucha tristeza, mucho resentimiento. Personas que se paran a veces en un altar y están, verdad, totalmente rotos. O están en la calle, andan con una Biblia debajo del brazo, pero andan llenos de amargura, con 20,000 resentimientos. Y sin darnos cuenta nos parecemos, ¿verdad?, a este tipo de hombres. Sin darnos cuenta nos estamos apartando de Dios y un día Dios nos va a entregar a ese mal. Y nos vamos a preguntar después, ¿y por qué yo soy así? ¿Por qué yo no era así? Nosotros mismos sorprendidos. Pero fuimos nosotros que caminamos hacia allá, pero tenemos que avisar nuestro caminar diario. Gloria a Dios. Porque sin darnos cuenta nos estamos entregando a lo que no es de Dios. Pero este no es el punto central. El punto central es, hermano, gloria al Señor, que Dios vino a tratar con el hombre. La relación entre el hombre y Dios era totalmente indigna. No se justificaba. El mundo entero. Hoy hay miles de millones de personas en la tierra. Yo imagino que en aquel entonces tenían que haber cientos de millones. Y Dios pensaba no simplemente en Israel. Dios pensaba en todo el reino, en todos los continentes. ¿Cuántas personas sabían que había un Dios en el cielo? Y todas esas personas hacían lo que querían. Oye, nadie conocía al Dios verdadero. Solamente sabían que había alguien superior. Algunas élites, algunas étnicas adoraban el sol, adoraban la luna, las estrellas, adoraban las estaciones del año, adoraban los astros, adoraban 20,000 cosas que todavía hoy están en nuestras culturas. ¿Entienden? Todavía hoy están en nuestra cultura y tratan de imponerse al cristianismo. Nosotros no estamos peleando contra ninguna de esas culturas. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ni ideología de hombre. Nuestra lucha es contra principados y potestades y huestes de las tinieblas que se quieren imponer al propósito de Dios. Amén. Por lo tanto, no hace falta que usted lo mencione y que estoy contra la brujería, contra la hechicería, contra la idolatría, contra tal santo, 20,000 cosas. Mire, usted está peleando contra el enemigo. El que no quiere saber de usted es el enemigo de la justicia. Y él se manifiesta en diferentes maneras. Gloria al Señor. Ahora, Dios, entendiendo, hermano, que no podíamos ganar luchando sin Él, Él viene y se manifiesta en el hombre y se revela a Abraham. ¿Entienden? Así comenzó todo, con Abraham. Dice, en ti serán benditas, en tus simientes serán benditas toda la familia de la tierra. El trabajo de Dios comienza con la familia. Amén. Es con la familia. Gloria al Señor. Y desde Abraham hasta Cristo, hermano,
fue una relación íntima de Dios con el pueblo de Israel. Amén, que es la descendencia de Abraham. Y en esa relación Dios le da la ley, pero primero le da un pacto, el pacto abránico, que consistía, ¿verdad?, gloria al Señor, en la promesa de Dios a Abraham. Y luego, lo que Abraham tenía que hacer era circuncidarse, marcarse. Gloria al Señor. Estoy resumiendo todo porque me están contando el tiempo aquí. Y en ese acto, ¿verdad?, en el cual Dios se revela a Abraham, gloria a Dios, dice la palabra que Abraham y toda su familia fueron circuncidados, como un compromiso, ¿verdad?, de él servirle a Dios. Y ahí comienza la ley. Pero antes de la ley, lo estoy leyendo al revés para que lo entiendan, porque la gente dice de la ley que hay que guardarle y muchas cosas, pero antes de la ley estaba la promesa. Aló, te bendiga. Antes de la ley estaba la promesa. Y la promesa es que iba a ser una nación. Y la promesa es que iba a bendecir a todas las naciones y familias. ¿De dónde? De la tierra. Gloria al Señor, aleluya. Y en esa promesa es donde está, ¿verdad?, enmarcado el pueblo gentil que somos nosotros. Amén. Por eso decimos, somos parte de la promesa. Amén. Israel es parte de la ley. Y no abolimos la ley, al contrario, la ley es testimonio de la promesa. Amén. La ley testifica de la promesa de Dios. Gloria al Señor. Ahora bien, en la promesa de Dios es donde se manifiesta lo que acabamos de leer. Gloria al Señor. Que Dios es justo. La justicia de Dios se manifiesta en su promesa. Oye, que nosotros siendo pecadores. Oye bien, estoy hablando de nosotros, ¿verdad?, desde el punto de vista de nuestra historia. Antes de ser cristiano. Y ahí metemos también al mundo que está allá afuera. El mundo es pecador. A veces, ¿verdad?, nosotros lo juzgamos desde aquí. Mira ese, mira cómo va aquel, mira cómo se ve. Mira. Pero ¿y nosotros qué éramos? ¿Éramos mejores que ellos? ¿Quién era mejor que ellos aquí? Dígame. Todos somos pecadores. Pero ahora nosotros tenemos la promesa del Señor. Amén. Entonces, en la relación de Dios con el hombre, Él manifiesta, ¿verdad?, su promesa y la cumple a través de Cristo. Amén. La cumple a través de Cristo. Por eso usted no puede, ¿verdad?, estar viviendo la vida cristiana pendiente de una administración, pendiente de un rito, pendiente de una moda, pendiente de cualquier cosa de esta tierra. Usted tiene que mantener su promesa firme por lo que Cristo hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Amén. En lo que Él ya hizo. No lo que yo estoy haciendo siquiera. Y lo que yo no hice. Sino lo que el Señor hizo. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Que voy a leer, ¿verdad?, esa última parte. Porque me gustó mucho y quería leérsela completa. Gloria al Señor. En el 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Gloria al Señor, hablando de los judíos o de los pecadores. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo, sepulcros
abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de aspi hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Gloria a Dios. Está, ¿verdad?, el apóstol tratando de confrontar un problema que había en la iglesia de Roma. Y es que una gran cantidad, aproximadamente la mitad de los miembros de la iglesia eran todos judíos. Y todo lo que ellos conocían de Dios y del Señor y de la promesa del Señor, lo habían entendido a través del pueblo que estaba en medio de ellos, no de los enviados que estaban de la iglesia de Israel en Roma. ¿Entiende? Entonces eso había creado una gran confusión. Entonces esa gran cantidad de gentiles que habían sido ministrados por los judíos de Roma estaban confundidos. Y estaban diciendo, ¿verdad?, entre todos ellos, pero ven acá y yo puedo usar la falda y los aretes y que la cadenita, que ahora yo tengo este problemita porque yo no sé qué. Y estaban totalmente desenfocados. Gloria al Señor. Porque eran tantas cosas que se habían enseñado en el camino acerca de la promesa de Dios. Compréndase que los romanos eran, ¿verdad?, los griegos que practicaban todo tipo de ritos. Ellos adoraban el sol, la luna, los horóscopos, todas esas cosas las tenían ellos como algo prioritario en su vida. Y hablarle ahora de un camino nuevo de Dios era algo, ¿verdad?, muy, muy chocante a su vida. Amén. Gloria al Señor. Ahora bien, lo que le habían enseñado a ellos era, ¿verdad?, que del sábado, que de la circuncisión, que las fiestas de guardar, que la comida, que los sacrificios, que comer, todas esas cosas, eso es lo que tenían ellos en su cabeza. Y trataban, por temor a Dios, de cumplir tanto la ley como la gracia de Cristo. ¿Qué dice la gracia del Señor? Que no es por la ley que se va a salvar la gente, sino por creer en Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Y hoy está pasando igual, de manera literal, ¿verdad?, en el mundo, pero también internamente en la iglesia, en el mundo espiritual nuestro. Hay muchos de nosotros que estamos aquí, pero estamos confundidos. Yo estoy bien con Dios, pero no sé si le estoy fallando a Dios, si diezmo, si ofrendo, si guardo el sábado, si hago esto. Todas esas cosas están en la cabeza nuestra. Gloria al Señor. Y chocan. Y ahora con las redes hay más ideas y más pensamiento. Es más, le digo la realidad. Muchos pastores están, ¿verdad?, confundidos. Muchos pastores. Porque lo que han estado predicando durante toda su vida, hoy están recapacitando. No sé ahora qué predicar. Y se hacen hipócritas. Ustedes lo ven a veces, ¿verdad?, en unas reuniones, en hoteles y en sitios, ¿verdad?, donde va toda la iglesia, todo el liderazgo, y allí ellos quieren parecerse a ellos. No, porque la unción, la gracia, el fuego, todo, es decir, quieren hablar el lenguaje, pero entonces cuando llegan a la iglesia, critican eso. Porque la iglesia nunca ha hablado de fuego, ni de bautismo, el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces, toda esta corriente nos llama a nosotros a afirmarnos en la fe en Cristo. Amén. Gloria al Señor. A afirmarnos en la fe en Cristo. Porque Jesucristo es quien, gloria al Señor, nos puede, ¿verdad?, liberar de toda incomprensión, de toda duda. El evangelio es sencillo. Amén.
Escuchen la parte histórica. La parte histórica del Evangelio comienza con Abraham. Y antes de Abraham, pero la parte, ¿verdad?, de ministrar la salvación. Gloria al Señor, porque hay una parte histórica, ¿verdad?, que es de la creación y organización de la nación de Abraham. Pero el plan de salvación comienza cuando Dios llama a Abraham y le promete salvación, liberación y hacer una nación grande y bendecir. Amén. Gloria al Señor. Y sigue la promesa con todo el pueblo de Israel. Pero todo, hermano, se desarrolla por la relación que comienza a desarrollar Abraham con Dios. Nuestra bendición, toda bendición comienza cuando usted comienza a desarrollar una relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Una buena relación con Dios. Amén. Ya tenemos libertad para esto. Ya el justo ha venido y ha pagado el precio para que usted no tenga excusa y se pueda acercar con libertad y confianza al trono de la gracia, que no es este. Este no es el trono de la gracia. El trono de la gracia, ¿verdad?, está en Dios. Está en Dios. Y en ese trono de la gracia, entonces usted encuentra paz. Pero no simplemente paz, se encuentra a sí mismo cuando encuentra a Dios. Y cuando usted se encuentra a sí mismo, usted sabe quién es delante de Dios. Y eso es lo más importante. Porque nosotros no encontramos nosotros mismos para hacer lo que me convenga. No porque antes yo estaba perdido en el mundo, ahora sé lo que tengo que hacer. Está bien, pero esa no es la intención de Dios. La intención de Dios es que nosotros le conozcamos a Él. Amén. La oración de Cristo en la cruz del Calvario, en el monte, en toda parte, era dar a conocer al Padre. Amén. Todo nuestro problema, todas nuestras adversidades nacen, comienzan, se desarrollan, se multiplican y nos matan cuando no conocemos a Dios. Cuando en cada paso que damos ignoramos a Dios. Dios no se mete con eso. Después que tú eres de Dios, Dios se mete hasta con los pelitos tuyos. Con todo se mete. Gloria al Señor. Pero no es que le da permiso a nadie que meterse contigo. Porque hay gente, ¿verdad?, que atenta a que usted y que le teme a Dios y ama a Dios, quiere meterse con su vida. No, porque tú eres de Dios, tienes que hacer esto. Tú eres de Dios, no te pongas esa camisita. Tú eres de Dios, esa faldita. ¿A ti qué te importa? ¿Es tuyo acaso? Tú tienes propiedad de alguien. Alguien te pertenece a ti. Deja trabajar el Espíritu Santo. Deje trabajar a Dios. Deje que Dios complete la obra. Deje que Él desarrolle el hombre, porque en tu relación con Dios, Él te va a dar a entender cuál es tu ADN. Amén. Eso va a provocar en ti libertad, pero no vamos a salirnos del tema. Gloria a Dios, aleluya. El caso es que en el versículo 3, donde dejamos ahorita, ¿verdad? Gloria al Señor. 3:21. Hay una declaración donde comienza, ¿verdad?, el Señor a hablar. Que Jesucristo es quien por su muerte libera al creyente de toda condenación. Gloria al Señor. De toda condición pecaminosa. ¿Quién lo libera? Jesucristo. No somos nosotros. Por nuestra propia fuerza. No es el pastor. No es un predicador. Ven, te voy a liberar. Yo recuerdo hablar a una hermana que venía aquí a la iglesia con su esposo, entre comillas, tenían un matrimonio falso y con mucha lucha, muchas tribulaciones, porque era un demonio lo que tenía. Y la hermana se fue a otra iglesia por ahí y después me encuentro con el pastor de esa iglesia y dice: pastor, me encontré con fulanito, ya está en mi iglesia, hermano, y Dios está haciendo una obra tremenda, yo la liberé de lo que tenía. Y este hermano tiene más que el Espíritu Santo, porque... Gloria al Señor. Oró por ella un culto y la liberó. Y la hermana tenía no sé qué tiempo caminando en el Evangelio y todavía no había sido libre. Entonces, el Espíritu Santo, ¿verdad?, era ineficiente. Él sí era funcional. El que te libera es Dios. Y depende mucho de la relación que tú tengas con Él. Amén. Y como tú le creas a Él. Gloria al Señor. Si yo digo una palabra aquí
y esa palabra a ti te impacta, está bien que te impacte y te eduquen, pero no permita que esa palabra te hagan a ti, ¿verdad? A unirte a mí. Yo no puedo manejar todo el tiempo tu vida, ¿verdad? Yo no puedo manejar todo el tiempo tu vida. Ay, porque el pastor oró por mí y se sanó mi matrimonio, y cada vez que está el marido mal, pastor. Cada vez que tiene un problema de económico, pastor. No estoy diciendo, ¿verdad?, que no, pero yo quiero que usted pueda, en vez de confiar en el pastor, confíe en Cristo. Me puede llamar a toda hora, mi celular no se apaga nunca. Y en mi casa tampoco se apaga el teléfono. Pero yo quiero que usted llame primero a Cristo. Y comprenda que solamente yo fui un instrumento, o Sergio, o cualquier hermano que esté predicando aquí fue un instrumento. Pero después de ahí, sigue el Señor contigo. Amén. Cristo murió por ti. Y te ama. Y por más que yo te ame, yo puedo vender toda mi propiedad y dártela a ti para resolverte un problema. Pero Cristo te ama más que yo todavía. Amén. Él te ama más. Por eso dice aquí en Romanos 3, 21, gloria al Señor. Aleluya. Dice así la palabra. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué se ha manifestado? La justicia de Dios. No se está aboliendo la ley. No se está pisoteando la ley. No se está negando la ley. Yo, como dice el apóstol, aparte de la ley. ¿Comprenden? Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Es decir, la misma ley le había testificado que venía justicia de Dios. Amén. Ahora, si usted se queda en la ley, se está perdiendo la justicia. ¿Quién quiere más hoy? ¿Usted no quiere que se manifieste la justicia de Dios sobre su vida? Si usted afianza toda su fe solamente en la ley, va a ignorar la justicia de Dios. Gloria al Señor. Pero voy a seguir. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Amén. ¿Por medio de qué? La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese texto no lo aprendemos todo. Ahora, ese texto, ¿verdad?, es el texto complementario de los textos que acabamos de leer. Amén. Gloria al Señor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Qué dice ahí? Para todos los que creen en Él. ¿Qué dice? Para todos los que creen en Él. Gloria al Señor. Porque, por cuanto, eso es, por cuanto, no solamente un grupo, no solamente los dominicanos, no solamente los homosexuales, no solamente la prostituta, no solamente los adúlteros, no solamente los mentirosos, sino que todos estábamos o estamos, gloria al Señor, todos hemos pecado. Todos estábamos o estamos destituidos de la gloria de Dios. Mire, tenemos que ser sinceros. Mientras yo esté en este cuerpo, no tengo permiso de entrar al cielo. Yo no estoy destituido. Todos estamos destituidos, hermano. Porque si no estuviéramos destituidos, ahora me dijera, Sergio, predique usted que voy a llegar al cielo. No puedo ir al cielo ahora mismo porque estoy destituido de entrar al cielo. Ese es nuestro problema. ¿Entienden? Entonces, si queremos, ¿verdad?, tener esa libertad, tenemos que mantenernos, gloria al Señor, en esa justicia de Dios, que es a través de la fe en Cristo. Amén. Estamos en medio de un camino.
en el cual hemos creído en Dios. Y usted no está atado a una iglesia, usted no está atado a simplemente una doctrina, usted está atado a la palabra de Dios. Amén. Que lo une a Cristo. Y a través de Cristo, entonces usted puede alcanzar ese plan de salvación. Gloria al Señor. Aleluya. Dice ahora, voy a leer el texto completo, no me voy a parar, ¿verdad? Para que ustedes puedan analizar hasta el 26. Dice, por cuanto todo pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Amén. Gloria al Señor. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuándo son justificados? Todo el que quiera hay para pagar. Dios tiene, hermano, cheques sin fondo, bancos, hermano, que están rebosando de recursos para salvar al hombre. No a Ucrania simplemente, no a los países comunistas, no a los hogares que están mal, es a todos. Usted puede estar seguro que en Ucrania hay cientos de creyentes que han creído en la gracia de Dios y en medio de una guerra están en paz. Que en China comunista, ¿verdad? Con todas las restricciones que hay hasta para usted levantar un pedazo de Biblia, usted lo matan por andar con un pedazo de Biblia sin permiso. Y allí hay gente que tienen bibliotecas llenas del libro de Dios, porque le creen a Dios, se están saltando de Dios, llenando de Dios, porque han creído en esta gracia. Y están viviendo esta gracia en medio de persecuciones, de muerte, de asesinato por creer en Dios. Allí ellos creen en Dios, porque esta gracia le basta. Amén. Y hoy nosotros somos tan condicionantes delante de Dios. Para todo condicionamos a Dios, hasta para venir a la iglesia. Hasta para alabar a Dios. Voy a alabar a Dios para mover el hombro. Tengo un dolor en ese hombro que no puedo ni alabar a Dios. Anabel tiene 3 semanas con un pie malo y no ha faltado a la iglesia. El domingo se paró como 5 veces ahí. Y él no iba creyente. Por a veces nosotros somos viejos. Pastor, no voy a ir, todavía me duele un poquito el pie. Y no puedo arriesgarme porque usted sabe, somos templo del Espíritu Santo. ¿De qué es que tú eres templo? Pero de cualquier cosa menos del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Porque Él pagó más que nosotros. Por más que usted haga en Dios, mire, Dios hizo más que usted. Amén. Él hizo más que usted por nosotros. Gloria al Señor. Pero a veces no queremos hacer nada, no por Dios, por nuestra salvación. ¿Entienden? Por nuestra salvación. Hay que por la iglesia, no hagan nada por la iglesia, por favor. No hagan nada. Hágalo para el Señor. Amén. Hágalo para el Señor. Porque si usted hace por la iglesia, posiblemente no va a recibir la recompensa de Dios. Y va a estar pendiente, ¿verdad?, de lo que pueda hacer la iglesia. Hágalo para el Señor, que Él le va a pagar. Y digo esto, hermano, para que usted comprenda la dimensión de la gracia de Dios. Amén. Es inmensa la gracia de Dios. Es inmensa, es incalculable lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que ha preparado para todos los que creen en Él. Gloria a Dios. Gloria Aleluya. A Dios. Voy a terminar el texto. Verso 24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Grave, vaya grabando. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿En qué tiempo? Ahora. En este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. A veces, a mí me han crucificado muchas veces, no por esta iglesia, sino porque a veces tomamos decisiones en ciertos problemas que dicen, pero eso no se puede hacer. Pero yo no hice nada, varón, ¿qué pasa? Gloria al Señor. Simplemente dejé que sea el Espíritu que haga. ¿Cuántas veces Dios no ha hecho cosas contrarias a lo que la gente cree por ahí?
Y después cuando ven los resultados, ¿y tú hiciste eso? No, yo no lo hice, yo dejé que Dios lo haga. Pero tú no podías permitir eso. Pero ve, díselo a Dios que lo hizo. Díselo a Dios. Cosas buenas y cosas malas que pasan, hermano. Pasan cosas buenas y cosas malas en nuestra vida. Y así pasan en la iglesia. Cosas buenas y cosas malas que no están en ninguna doctrina, ni siquiera están en la Biblia, pero pasan. Y Dios se glorifica. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque las que pasan así, hermano, pasan, ¿sabe sobre quién? Sobre gente que le han creído a Dios. Amén. Es más, mire, todas las cosas que pasan de parte de Dios, el hombre no la entiende. El hombre no la entiende. Especialmente los líderes a veces no lo entienden, pero es Dios que lo está haciendo. Amén. Por eso usted no puede dejarse llevar de todo lo que presenta el tiempo. Porque el tiempo le pertenece a Dios. Amén. Él está manifestando su justicia ahora. Ahora. Amén. Y el ahora de Dios en el momento que tiene que ocurrir las cosas. Amén. Así que cuando usted está pasando algo, ¿verdad?, que usted no entienda, dígale gracias, Señor, porque no soy yo, eres tú. Amén. No soy yo, eres tú. Dele gracias a Dios y dígale, Señor, prepárame porque está temblando la tierra. Y a veces no tiembla la tierra literal, pero tiembla la tierra en nuestra vida. Y en vez de correr, dígale gracias, Señor, porque está temblando. Se están moviendo los cimientos. Lo que antes nunca había ocurrido, hoy está pasando en mi vida. ¿Qué hago? Porque usted está dentro de la justicia de Dios. Y todas las cosas obran para bien a los que creen en el Señor. Amén. Todas las cosas. Todas las cosas. Gloria al Señor. Ya por último. El nuevo estado del creyente, gloria al Señor, ahora trae justificación por la fe sin obra. Ahí mismo estamos leyendo, voy a concluir con esto. Y voy a leer, ¿verdad?, el 5:1 para cerrar. Gloria a Dios. Perdón, el 3:27. Gloria al Señor. Dice así. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida la jactancia de fe, de que yo creo, de que yo soy, que sé yo cuánto, que me voy a salvar. Por lo cual, la ley, por la de las obras, no. Por la de la ley, en la fe, gloria al Señor, serán. Dice, por la de las obras no pueden ser, sino por la de las ley, ¿de qué? De la fe. Amén. Por la de la ley de la fe. No la ley, ¿verdad?, mosaica simplemente, de la fe. Gloria al Señor. Donde concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Cómo es justificado el hombre? Por la fe sin la obra de la ley. ¿Y usted sabe cuántas son las obras de la ley? Más de 400 y pico de cosas, según la ley mosaica. Pero según los judíos en aquel entonces eran más de 5,000, porque ellos fueron agregando, que ni siquiera ellos podían cumplir ninguna de ellas. Entonces, por último ya, hasta el 31, dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a lo de la circuncisión, y por medio de la fe a lo de la incircuncisión. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos. Cada vez que usted levanta su mano y alaba a Dios, está confirmando a Moisés, porque Moisés esperaba ese día. Amén. Cada vez que usted levanta su mano y dice, Cristo vive, Cristo es mi Señor, usted está diciendo también que el sábado fue necesario que se guardara. Porque hoy usted puede descansar en Cristo. Amén. Y no estoy diciendo que no descanse. Descanse. Amén. No guarde la ley del vago.
Porque la ley de vago, usted no la ha leído muchísimas veces por ahí, me hace reír muchísimo. Pero guarde un día por lo menos. Si puede guardar el sábado, gloria a Dios, pero no sea el sábado el Señor de su día. Amén. Pero descanse. Pero cada vez que usted alaba a Dios, le está diciendo, el sábado fue necesario para entender este descanso que tengo en Dios. Amén. Gloria al Señor. Y así sucesivamente. Verso 4:27. 4:1. Voy a leer solamente algunos versículos. Gloria a Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por la obra, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Amén. Gloria al Señor. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Cuántos de nosotros queremos, verdad, trabajar a Dios por obra nada más? No sé si ustedes entendieron este texto, hermano, pero a veces nosotros trabajamos en Dios y después queremos que Dios nos pague. Mire, el evangelio es mejor que eso. Cuando usted le cree a Dios, gloria al Señor, cuando usted le cree a Dios, ya usted está trabajando en Dios. Amén. Y cuando usted le cree a Dios sin ver nada, gloria al Señor, y usted actúa en Dios sin esperar nada, creyendo solamente en Dios, entonces se cuenta como una justicia. Eso fue lo que pasó con Abraham. Abraham, ¿verdad? No se fue al médico a hacerse un trabajo para tener hijos y le dijo, mira, bébete este brebaje y qué sé yo cuánto para que para. No, creámosle a Dios. Amén. Y esa fe se convirtió en una justicia. Y cuando usted le cree a Dios sin haber esperado nada, cuando usted trabaja en Dios sin esperar nada, cuando usted camina en Dios, sufre en Dios, padece por el Señor, deja cosas por el Señor, usted dice, te estoy bendiciendo. Te estoy bendiciendo. Y es bueno que Dios provocara a Dios para decir eso, hermano, en los cielos. A veces, ¿verdad? Alguien nos profetiza, nosotros nos quedamos igualitos. Si él supiera, esto no es para mí porque yo estoy mal. Si él supiera, yo estoy mal y pasa otro día más, todavía sigo mal. Pero varón, lo que tú hiciste en Dios no se va a quedar en el suelo. No se pierde nada. Pero tiene que hacerlo creyéndole a Dios. Amén. Es en Dios. Eso le pasó a Abraham. Abraham no tenía ninguna necesidad para ir detrás de Dios. Abraham estaba muy bien en su casa. Abraham tenía vaca, camello, tenía de todo, hermano. Tenía hasta Mercedes-Benz en su casa. Abraham era un niño mimado. La única preocupación de Abraham era que no tenía hijos, que su mujer era estéril, ya tenía 70 años en su casa y no tenía nadie. Entonces, ¿saben de qué vivía el papá de Abraham? De vender ídolos. Oye, él se quedó en esa tierra de Ur de los Caldeos bajo la promesa de que Dios le iba a llevar a una tierra prometida, pero él se llevó de la cultura del pueblo, porque por eso usted no puede estar estancado. Usted no puede levantarse en la mañana y quedarse sentado el día entero en la casa. Ay, Dios, bendíceme, no hay trabajo, Señor. ¿Qué voy a hacer? No puedo pagar estudios, Señor. Salga de ahí. Avance. Pues el padre de Abraham se quedó ahí y hizo lo que hacían la gente de ese pueblo, hacer imágenes y venderla, y de eso vivía. Pero Dios lo llamó Abraham, y Abraham miró a todos los santos. San Antonio, pero no son ninguno de ellos. Esta gente no hablan. Y miró para arriba, soy yo, Jehová de los ejércitos. Sal de tu casa y de tu parentela. Muévete. Eso fue lo que le dijo, muévete. ¿Cuántas personas están en la misma posición porque no se mueven? Gloria al Señor. Es más, todavía hay personas aquí en la iglesia que están todavía dudosos, prejuiciados, porque ¿para qué estamos construyendo iglesia en Salvador? Aquí no tenemos iglesia, ¿qué es eso? No hay visión, parece. Y en tan lejos para Vallaguana. ¿Por qué esto? Porque el pastor como que no tiene que hacer. Él no sabe los problemas que hay en esta iglesia. Aquí hay problemas. Mira, si por ahí están diciendo eso, no es Dios que te lo está diciendo. Dios no te está hablando. Te está hablando el otro. Porque Dios nos dijo, ir por todo el mundo y predicar. Y yo lamento que sea, lo más lejos que tenemos es Yamasá, porque duramos 1 hora y 40 minutos para ir.
Porque ahí a Vallaguana usted va en 1 hora y media. Y la caleta son 20 minutos. Yo quisiera estar en Dajabón y en Pedernales. Ahí yo quisiera ir a predicar. Eso es mejor todavía por allá. Gloria al Señor. Y los problemas de aquí siempre van a estar. Donde quiera hay problemas. Ya, dígame, no se ha convertido en una alma en Vallaguana y ya hay problemas ya. Gloria al Señor. Es decir, donde quiera hay problemas y hay necesidades, pero el Señor es el mismo. Y Él es un experto tratando problemas. Amén. Es un experto tratando situaciones. Así que no te detenga. Gloria a Dios. Y Dios quiere que podamos desarrollar la fe de justicia. La fe por justicia. La fe por justicia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Oye, en la justicia de Dios está el mejor negocio para tu vida. En la justicia de Dios está la casa más bella que tú te puedas imaginar. En la justicia de Dios, el mejor matrimonio Dios lo tiene reservado para ti. En la justicia de Dios, Dios está desarrollando el ministerio que tú vas a gozarte y vas a decir, gracias Señor, porque aquí me siento útil. En la justicia de Dios. En la justicia de Dios se va todo prejuicio. En la justicia de Dios se va la falta de fe. En la justicia de Dios te hace fuerte. En la justicia de Dios se cumple el propósito de Dios y no el del hombre. En la justicia de Dios tú puedes caminar, gloria al Señor, no importando lo que los demás digan, porque hay una justicia que se está estableciendo aunque los demás decreten lo contrario. Y esa es la justicia de Dios. Tenemos que aprender a caminar en esa justicia. Amén. Porque por ahí caminó Cristo. Por ahí caminó Cristo. Nadie lo entendió, pero fue el gran victorioso y vencedor. Aunque nadie te entienda, no te olvides de por dónde Dios quiere que tú camines. Gloria al Señor. La fe, gloria al Señor, se manifiesta a través de la justicia que Dios estableció para nuestra vida. Entonces, por último, como dije ahorita, versículo 1 al 11 del capítulo 5, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cómo tenemos paz para con Dios? Justificado por la fe, gloria al Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Somos justificados por la fe, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nadie dice amén por eso. Hermano, ¿usted sabe lo que es la esperanza en Dios? Gloria a Dios. Esperanza en Dios es esperar solamente en Dios. Y la mayoría de nuestras tribulaciones, tristeza, melancolía, vacío, todo están relacionados en quién esperamos. Todos. Si usted espera en un hombre, usted no va a tener toda la garantía de esperanza, de victoria y gozo. Pero en Dios sí. Gloria al Señor, aleluya. Solamente en Cristo tenemos entrada por la fe a esta gracia. Hermana nueva creyente, hermano nuevo creyente, usted no entró a una iglesia. Olvídese de iglesia, de religión. Usted entró a la gracia de Dios. Por eso usted creyó en Cristo. Amén. Si usted creyó en Cristo, todo lo demás, todo el pasado, usted lo va a coger como un papel viejo. Se acabó. Hermana, y ya tú no vas de los brujos. ¿Y para qué voy de los brujos? Si yo estoy en la gracia de Dios. Y tú no pones el santo boca abajo para ver si... ¿Y para qué? Si tengo a todo lo tengo amarrado. ¿Verdad? Gloria al Señor. Porque nos enseñaron en la vida de perdición, de condenación, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, que hay que tirar un agua para atrás, que un agua para adelante, que sé yo cuánto, que cantar una cosa a una ave, guardar una oración, un resguardo. Todas esas cosas son maldiciones, por las cuales se manifiesta la ira de Dios en nuestra vida y en la de nuestros hijos también. ¿Por qué usted piensa que todo el que tiene verdad en su casa, una imagen de un niño de antorcha,
Todo el que tiene en su casa esa imagen tiene hijos trastornados. Todo, sin excepción. Porque es un demonio que meten en su casa. Un demonio. Pastor, pero ahí tienen una no es por eso lo estoy diciendo, porque hay una capilla de esa persona. Es porque lo he analizado. Porque es un demonio que le meten a la casa y cuando los niños están desarrollándose, comienza con todo tipo de manifestaciones de enfermedades. De enfermedades mentales, todas mentales. Y eso no lo ve a diario. ¿Entienden? Y a uno le da pena. Cuando ve que enseñar a los hijos tan adolescentes o jóvenes, entonces se suicidan o terminan en una silla sentados. Y todo por ese tipo de cosas. Es no por la religión. Es que son cosas viejas ya que vienen, desde muchos años. Porque no han entendido que la gracia de Dios te hace libre. Amén. La gracia de Dios te hace libre. Gloria al Señor. Aleluya. Y termino ya con la cita. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿A quién que será que le produce paciencia en las tribulaciones? Eso no es lógico, eso no tiene psicología. Gloria al Señor. ¿Saben que los psicólogos están afirmando esto también ahora? Los psicólogos están afirmando la palabra. Esto que dice aquí la palabra dice, no puede ser. Y es verdad. Y ellos me están diciéndole a los padres, miren, dejen que sus hijos enfrenten su problema. Dejen lo que pase en las tribulaciones para que sean hombres se firme el carácter. Gloria al Señor. Pero en la iglesia no, en la iglesia, ay, el pastor tengo esto. Ay, vamos a ayudarte con esto. No, aguanta y vence. Amén. Vence. No te va a morir. Nadie si quieren ir mucha gente, pero nada, que tranquilo, hermano. No te va a morir. No se va a hundir el barco. Créele a Cristo. Eres más que vencedor. Él venció por ti. Te está mostrando un mejor camino. Gloria a Dios. Solamente esfuérzate y sé valiente. No piense que tú eres un derrotado, tú eres un vencedor. Por eso las tribulaciones van a provocar en tu vida paciencia. Y la paciencia va a traer prueba. Una persona paciente, gloria al Señor, es que enfrenta todo, entonces eso le da prueba. El que no pasa por prueba es porque es un quedado. Yo no me voy a casar porque no es fácil, no te cases, no voy a tener prueba de matrimonio. ¿Verdad? Un quedado. Yo no voy por la universidad porque después que tú te gradúas para conseguir trabajo y esto, pues no te gradúes, te va a quedar sentado, un quedado. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, la paciencia te va a hacer tomar decisiones y avanzar y tener prueba. Gloria al Señor. La prueba, entonces, cuando vence la prueba, tendrá esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Amén. La esperanza es lo que usted en su corazón tiene más grande. Esa es la esperanza. Amén. Por eso yo no peleo mucho con las mujeres que el marido le da golpe, que le habla mal, que sé yo cuánto, y ella está aficiada de él. Pues su esperanza está en él. Ay, pastor, es que él me ama. Ese es un hombre, ese como dicen, ese fue el hombre de mi juventud. Desde niña estaba enamorada de él, con el ojo morado así. Y yo, amén, hermana, pues no hay problema. Dios te bendiga y bye bye. Esa es su esperanza. Pero aquí el Señor habla de una esperanza mejor. Habla de la esperanza de los que esperan en Dios. Gloria al Señor. La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso esa esperanza hay que albergarla en nuestra vida. La esperanza del amor de Dios. Si esa mujer tuviera el amor de Dios en su corazón, le hubieran dado 3 patadas voladoras a ese hombre que ya hace rato hubieran salido de eso. Pero como tienen la esperanza, ¿verdad?, en que son los 100 pesos del arroz que dejas todos los días, pues gloria a Dios contigo.
pero él tiene que tener una esperanza de gloria. Amén. Esperanza de gloria del amor de Dios. Bendito sea el Señor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos nosotros débiles, en su tiempo murió por nosotros, por todos los impíos. Y ciertamente apenas morirá alguien por algún justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que nosotros aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, oigan bien, pues mucho más, estando ya justificados. ¿Cuántos son justificados aquí? Somos justificados. Si Él mostró su amor con nosotros cuando éramos impiazos, malo, perverso, ¿cuánto más ahora que hemos sido justificados? Gloria al Señor. Entonces, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más ahora, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solamente esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gloria a Dios. No sé cuál sea nuestra gloria hoy, hermano. Quizás su gloria sea sus 3 pesos en el banco, su vehículo, su buena casa, su belleza, su juventud, su presencia, su don, su talento, su profesión. Quizás esa sea su gloria, pero la gloria más grande que puede alcanzar todo hombre, hermano, es haber podido ser reconciliado con Dios. El problema más grande que tenía la humanidad era contra Dios y Cristo lo resolvió. Cristo lo resolvió. Cristo lo resolvió y nos ha hecho amigos de Dios para que todo lo que usted necesita, tenga o luche por tener, Él trabajar con usted. ¿Cuánto quieren que Dios trabaje en su vida? Deposítese en Dios. No sé si hay algún amigo en esta mañana que quiera aceptar a Jesús en su corazón. Gloria a Dios. Si no, ¿verdad? Aquí estamos para servirle. Esta es su casa. Gloria al Señor, aleluya. El Evangelio es real. El Evangelio es real. No es una religión, es una realidad.